El cuarto tema que corresponde, ¿cierto?, al tercer año medio, ¿cierto?, se llama función logarítmica. Hay una estrecha relación que existe entre la función logarítmica y la función exponencial, ¿cierto? Le voy a adelantar un poco. Una es la inversa de la otra. Para comprender bien qué es una función inversa, le recomiendo ver la clase de segundo medio que es referente a ese contenido, donde doy más detalle del caso, ¿ya? Se van a dar cuenta también cómo sacar una función inversa. Lo vamos a ver igual acá. Entonces, el objetivo de la clase es aplicar modelos matemáticos de funciones logarítmicas, ¿ya? Partamos con un ejemplo, igual que el contenido de función exponencial. Dice, la intensidad del sonido se mide en vatios metros cuadrados, ¿cierto? W metros cuadrados, m al cuadrado. La menor intensidad que puede captar el oído humano, ¿cierto? Llamado umbral de audición, es definido por un 10 elevado a menos 12 vatios metros cuadrados, ¿cierto? A partir de un vatio metro cuadrado, ¿cierto? A partir de uno comienza el umbral del dolor en el oído. Para comparar un sonido cualquiera con la intensidad audible, se utiliza la siguiente función. Esta es la función que vamos a utilizar para poder calcular las actividades que vienen a continuación. Beta, ¿cierto? Beta de I, es una I, no una L, es igual a 10 multiplicado logaritmo en base 10, ¿cierto? Esto está en base 10. Les recomiendo ver la clase de logaritmo también de segundo medio para entender esto un poco mejor, ¿cierto? ¿De qué? De I sobre o partido en I sub 0, donde va, de donde el, perdón, donde beta, ¿cierto? Donde beta es el nivel de intensidad sonora de medido en decibeles. Es decir, que aquí nosotros vamos a calcular cualquier sonido o intensidad sonora, pero en decibeles. I, ¿cierto? Es la intensidad de sonido medida en vatios, metros cuadrados, e I sub 0 es el umbral de audición. ¿Y cuál es el umbral de audición? Es 10 elevado a menos 12 vatios metros cuadrados. ¿Ya? Con esa información vamos a analizar lo segundo, perdón, lo siguiente. La respiración, ¿cierto?, genera una intensidad sonora de 10 decibeles, el crujir las hojas de 20 decibeles, ¿cierto? La lluvia moderada de 50 decibeles, un camión de 80 decibeles, el trombón de 110 decibeles y los fuegos artificiales de 140 decibeles. Si ustedes se dan cuenta, esto es bastante alto, ¿ya? Genera más intensidad sonora que un motor de avión o la sirena de la policía o de un camión. Igual es preocupante eso, ¿ya? Estos son datos reales. Calcula el nivel de intensidad sonora en decibeles del umbral del dolor. Guíate por el ejemplo de umbral de audición, ¿ya? Primero vamos a calcular el ejemplo, vamos a calcular el umbral de audición. Es el ejemplo que vamos a utilizar. Después vamos a calcular la intensidad sonora del umbral del dolor, ¿ya? Entonces primero calculemos el umbral de audición. ¿Cuál era la fórmula? ¿Cierto? Perdón, la función que se estableció para calcular cualquier intensidad sonora en decibeles sería beta, ¿cierto? De I es igual a 10 multiplicado por logaritmo en base 10 de I sobre I sub 0. Ya. Entonces, veamos qué me dice acá. Si nosotros volvemos atrás, ¿cierto? Me dice que el umbral de audición es de 10 elevado a 12 vatios metros cuadrados, ¿cierto? Eso está en intensidad sonora. Por lo tanto, nuestro I, que va a ser nuestra intensidad sonora en vatios metros cuadrados, no en decibeles, eso es lo que estamos calculando ahora, va a ser de 10 elevado a menos 12 vatios metros cuadrados. Ya, ya, ahí sí, se parecían las letras. El I sub 0, ¿cierto? Como decía el ejercicio anterior, ¿cierto? Que es el umbral de audición, es el mismo, en este caso van a ser los mismos, ¿cierto? Porque yo, ¿qué estoy haciendo? En pocas palabras, estoy sacando el umbral de audición que está en metro,
perdón, en vatios metros cuadrados, quiero dejarlos en decibeles. Eso quiero sacar, ¿ya? Quiero ver a cuánto equivale los 10 elevado a menos 12 vatios metros cuadrados en decibeles, ¿ya? Decibeles. Por lo tanto, aquí el umbral de audición me lo da el ejercicio, ¿cierto? Me lo da la parte de acá abajo. También es 10 elevado a menos 12. Coincidentemente, solamente es coincidencia. Ya, vatios metros cuadrados. Reemplacemos, ¿cierto? Tengo que B de I, ¿cierto? En este caso I es 10 elevado a menos 12. ¿Cierto? 10 elevado a menos 12 es igual, ¿cierto? A 10. Me da un segundito, por ese 10 parece L. A 10 multiplicado logaritmo en base 10 de I. ¿Cuánto es equivalente a I? 10 elevado a menos 12 vatios metros cuadrados, ¿cierto? Dividido en la intensidad del umbral de audición, que sigue siendo en este caso el mismo, ¿cierto? 10 elevado a menos 12. Veamos cómo se calcula esto. Bueno, primero lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Es calcular el paréntesis que aparece acá. Se los voy a explicar de manera bien sencilla. Yo tengo un 10 elevado a menos 12 dividido en 10 elevado a menos 12. Cuando tenemos potencias de igual base, ¿cierto? En una división, nosotros mantenemos la base y en una división los exponentes los vamos a restar. Menos 12 menos menos 12. Esto ya viene con negativo. Ya. Les recomiendo ver la clase de primero medio de potencias. Lo que yo tengo acá, ¿cierto? Es un negativo con un negativo. Eso pasa a ser un positivo. Me quedaría de esta forma. 10 elevado a menos 12 más 12. Si yo tengo 12 y le quito 12, ¿cuánto es? Exacto, cero. Es decir, que lo que tengo acá de color amarillo quedaría de esta forma. 10 multiplicado logaritmo en base 10 de 10 elevado a... Deme un segundito, me quedó horrible ese 10. El de acá igual lo voy a modificar. 10 elevado a cero. ¿Ya? En potencias, todo número elevado a cero es uno. ¿Ya? Todo número elevado a cero es uno. Por lo tanto, esto lo voy a reemplazar por un uno. Me va a quedar así. Beta es igual a 10 elevado a menos 12, es igual a 10 multiplicado, perdón, sorry. Todo, voy a cambiar solamente el 10 elevado a cero, ¿ya? No todo el logaritmo. En potencia tenemos, ¿cierto? Todo número elevado a cero, eso es uno. Entonces me quedaría logaritmo en base 10 de uno. Ahí sí, ¿ya? También hay una propiedad en logaritmo que me dice que si el argumento, que es el número que aparece acá, es uno, el resultado del logaritmo es cero. ¿Ya? Si yo tengo un logaritmo, ¿cierto? De base, cualquier base 5 de uno, el resultado siempre es cero. Siempre que el argumento sea uno, el resultado es cero. Por lo tanto, este logaritmo lo voy a reemplazar por un cero. Les recomiendo ver la clase de logaritmo de segundo medio, donde explico en detalle esta propiedad. ¿Ya? Me quedaría que beta de 10 elevado a menos 12 es igual a 10 multiplicado por cero. ¿Y cuánto es 10 multiplicado por cero? Exacto. Por lo tanto, beta es igual a 10 elevado a menos 12, ¿cierto? Es igual a 0 decibeles.
Es decir, que si la intensidad sonora está representado por 10 elevado a menos 12 vatios metros cuadrados, ¿cierto? En decibeles sería 0 decibeles. Ya, eso por una parte. Ya. El... Calculemos ahora el del umbral del dolor. Ya, dame un segundito, por favor. No quiero borrar esta presentación, por lo tanto, lo que voy a hacer es copiarla y lo que copie lo voy a borrar, ¿ya? Para que quede explicado paso a paso. Ya, ahí sí. Ya, calculamos, ¿cierto? Del umbral de audición, vamos a calcular el umbral del dolor. Si el umbral del dolor, ¿cierto? Vamos a tener los siguientes datos. La función logaritmo, perdón, era una i ahí, ¿cierto? Va a ser igual a qué? A 10 multiplicado logaritmo en base 10 de i partido en i sub 0, ¿cierto? Donde i, ¿qué es lo que era i? El i en este caso, ¿cierto? Es la intensidad sonora en vatios metros cuadrados y el i sub 0 es la intensidad sonora del umbral de audición en vatios metros cuadrados. ¿Cuánto era eso? 10 elevado a menos 12. Volvamos atrás, ¿cierto? Si nosotros vemos acá, ¿cierto? Me dice que el umbral del dolor, el umbral del dolor es un vatio metro cuadrado. Es decir, que la intensidad sonora, en este caso, porque estamos calculando el umbral del dolor en decibeles, ¿cierto? Es un vatio metro cuadrado. Lo que vamos a hacer es calcularlo ahora en decibeles. ¿Ya? Con esta expresión. Reemplazamos. Lo que voy a hacer acá, ¿cierto? El beta lo voy a colocar 1, porque es un vatio metro cuadrado, va a ser igual a 10 multiplicado logaritmo en base 10 de i, ¿cuánto vale i? Un vatio metro cuadrado, dividido en 10 elevado a menos 12 un vatio metro cuadrado. Ya, ¿por qué lo quiero resolver? Porque este ejercicio no se resuelve igual al anterior. Aquí vamos a aplicar otra propiedad ahora de potencias. Miren, si yo tengo esto, hay una propiedad en potencia que me dice que cuando el exponente es negativo, ¿cierto? Lo que puedo hacer acá es invertir los valores y el exponente dejarlo positivo. Les recomiendo ver la clase de primero medio de potencias para que entiendan mejor esta propiedad. Me quedaría así, el 10 pasaría arriba, ¿cierto? El uno abajo, y el exponente ahora que acompaña el 10 sería un 12 positivo. Ya, eso se puede hacer en potencias. Me quedaría así, 10 multiplicado logaritmo en base 10 de 10 elevado a 12 dividido en uno, ¿cierto? Cualquier número dividido en uno sigue siendo el mismo número, por lo tanto un 10 elevado a 12 partido en uno es 10 elevado a 12, ¿ya? Cualquier número dividido en uno es el mismo número. Aquí me quedaría que es 10 multiplicado logaritmo en base 10 de 10 elevado a 12. Hay otra propiedad ahora en logaritmo que me permite trabajar con el exponente. De nuevo, les recomiendo ver esa clase para que entiendan mejor la propiedad. Hay un exponente, ¿cierto? Si yo tengo un número en logaritmo elevado a un exponente, cualquiera sea este yo lo puedo pasar adelante del logaritmo con una multiplicación. De esta manera. Me quedaría 10, ese 10, ¿cierto? Multiplicado 12, multiplicado logaritmo en base 10 de 10, ¿cierto? La base 10 nunca se coloca en logaritmo. Nosotros asumimos que está ahí. ¿Ya? Ahora voy a aplicar otro logaritmo, otra propiedad del logaritmo. ¿Cuál es esa propiedad? Si me dice el logaritmo que tengo igual base e igual argumento, el resultado siempre es 1 de este logaritmo. ¿Ya? Me quedaría así.
10 multiplicado por 12 multiplicado por uno. Por lo tanto, si yo multiplico esto, me quedaría que beta, ¿cierto? Sería igual a 10 por 12 por uno, eso es 120 decibeles. Es decir, que el umbral del dolor en decibeles, ¿cierto? Lo que estamos calculando es 120 decibeles. Veamos la tabla anterior. 120 decibeles. Es decir, que desde la sirena de policía en adelante nos empezaría a doler el oído. ¿Ya? De ahí para atrás sería molesto, ¿cierto? Tal vez algunos tienen otra sensibilidad, pero eso sería en primera instancia. ¿Ya? Veamos esto entonces, en este caso, lo que es la función logaritmo, ¿cierto? Aquí lo que yo tengo son actividades. Se las voy a dejar planteado en este caso para que ustedes puedan trabajarlas. ¿Ya? Le pueden poner pausa a la presentación y ver situaciones en contexto. Por ejemplo, aquí la bomba de Hiroshima, ¿cierto? Generó una intensidad en vatios metros cuadrados en 10 elevado a 8, ¿cierto? Vatios metros cuadrados y ustedes lo podrían calcular en decibeles. La aspiradora genera un 10 elevado a menos 5 vatios metros cuadrados. Ustedes con la expresión anterior lo pueden calcular en decibeles. Con el mismo procedimiento, ¿cierto? La discoteca también, ¿cierto? Genera un 10 elevado a menos 1 vatios metros cuadrados. Ustedes con la función logarítmica anterior la pueden calcular en decibeles. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Dice, se define la función logarítmica como la función de la forma f de x, ¿cierto? Es igual al logaritmo en base a de x. El x en este caso va a ser nuestra variable, va a ser los valores que va a poder tomar cualquier valor de x para poder graficar esta función. Aquí son las restricciones que tengo para que la función exista. Me dicen que que es la base del logaritmo, tiene que ser mayor a cero, es decir, un positivo. No puede ser cero, no puede ser negativo. Y el a tiene que ser distinto a uno también. No puede ser, tiene que ser mayor a cero, pero tiene que ser distinto a uno. Pero puede ser, no sé, 0,5, ¿cierto? 0,7, pero no puede ser uno y no puede ser cero. En ella se tiene que el dominio es el conjunto de todos los números reales positivos, que lo que era el dominio son los valores que puede tomar x, es decir, que x solamente puede tomar valores positivos. En cambio, el recorrido, que son los valores que puede tomar y, son todos los reales, ¿cierto? En este caso, y puede ser todos los reales, cualquiera sea este, es decir, que pueden ser positivos o negativos. En la función exponencial era al revés. El dominio podía ser cualquier número real y el recorrido solamente los reales positivos. ¿Ya? Por eso yo les decía, uno es la inversa de la otra. ¿Ya? La gráfica interseca en el X, ¿cierto? En el que lo que le interseca, que corta el eje X, ¿cierto? En este caso, en el punto 1,0. Y no interseca el eje Y, es decir, actúa como asíntota. Aquí igual era al revés. En la función exponencial, ¿cierto? La asíntota era en el eje de la X, ¿cierto? Y intersecaba en el eje del Y en el punto 0,1. No en el 1,0 como en este caso. Aquí es todo al revés. Bueno, aquí lo vamos a ver bien, miren. Dijimos que los valores del dominio, que son los valores que puede tomar X, iban a ser todos los reales positivos. Es decir, que son todos los números positivos. Miren, veamos los valores que puede tomar X. ¿Alguna vez tomó un valor negativo? ¿Tomó un valor negativo? No. ¿Ya? Entonces solamente yo puedo darle valores de X para calcular esto con valores positivos. En cambio, Y, miren, veamos Y ahora. Y, que es el recorrido, los valores que puede tomar Y, aquí puede ser cualquier número real, es decir, que pueden ser positivos o negativos. Miren, aquí yo tomé valores negativos en Y, aquí tomé valores positivos. Puede ser cualquiera. ¿Ya? Espero que se entienda eso. Ahora, si el A, que es la base del logaritmo, ¿cierto?
Si el a, la base del logaritmo, es mayor a uno, es decir, es un número 1,1, 1,2, 2, 4, 10, 15, el que sea, ¿cierto? La función va a ser creciente, es decir, va a tomar esta forma. En cambio, si el a, ¿cierto? Está entre los valores, perdón, 0 y 1, perdón, aquí me equivoqué, ¿cierto? Solamente son los valores mayores a uno, no sé por qué dije 0,5, 0,2, 0, ¿cierto? Solamente los valores mayores a uno, voy a corregir eso de inmediato para que no se queden con una idea equivocada. Aquí puede ser 2, ¿cierto? Puede ser el 3, puede ser el 10, puede ser el 15, etcétera, siempre mayor que uno. La función es creciente, toma esa forma. En cambio, ahora A, si toma un valor entre 0 y 1, aquí sí es 0,5, ¿ya? 0,5, ¿cierto? O 0,7, ¿cierto? O 0,9, ¿cierto? La función va a ser decreciente y va a tomar esta forma hacia abajo, decreciente. ¿Ya? Corríjanlo, por favor, para que no se queden con la idea equivocada. Yo me traspapelé solamente. Veamos la relación que existe entonces entre la función exponencial y la función logarítmica. Como yo les decía, ¿cierto? La función logarítmica es la inversa de la función exponencial, ¿ya? Una es la inversa de la otra. Para comprender mejor este concepto, les recomiendo ver la clase de segundo medio, que es solamente de función inversa. ¿Ya? Mire, si yo grafico esta función exponencial, ¿cierto? Y esta función exponencial es creciente y la comparo con la función logaritmo, y esta función también es creciente, ¿cierto? También es creciente, la gráfica va a tomar esta forma, donde este puntito que yo veo acá marcado, ¿cierto? Va a ser mi eje de simetría. ¿Qué quiere decir un eje de simetría? Veámoslo como distancia. La distancia que hay entre este punto y el punto, ¿cierto?, de la función exponencial y este punto de la función logarítmica, ¿cierto?, son exactamente lo mismo. Miden lo mismo, ¿ya? En cambio, si la función exponencial, ¿cierto?, es decreciente ahora y lo grafico la función logarítmica y esta también es decreciente, va a tomar esta forma. También va a ser simétrica, es decir, que el eje de simetría ahora, eje de simetría va a pasar entre las dos funciones, porque estas funciones aquí se van a chocar. Acá no, acá nunca se ve, ¿ya? Aquí se van a intersecar. Bueno, y también ustedes me pueden decir, ya, ¿y cómo se comporta de manera simétrica? Veamos en distancia, miren, estos puntos que acabo de marcar acá van a ser igual a la misma distancia que hay entre las dos funciones, ¿cierto? Siempre va a actuar como en este caso de manera simétrica, ¿ya? Veamos la siguiente relación acá. Quiero explicarle esto antes de terminar la clase. Esta clase no es tan larga, es cortita. Lo que sí les puedo dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. ¿Qué ejercicio? El de acá dice, observa las tablas de los valores de cada función, ¿cierto? Acá yo tengo una función exponencial, acá tengo una función logarítmica, ¿cierto? Y responden las siguientes preguntas, ¿ya? Identifica la gráfica correspondiente a cada función, cuál es exponencial, cuál es logarítmica, ¿cierto? Fíjate en los valores, vean alguna similitud que hay, ¿cierto? Hay una similitud y la similitud está a la vista, ¿ya? ¿Cuáles son las intersecciones de la gráfica con los ejes? Que vean dónde cortan los ejes, ¿cierto? En el eje Y y en el eje X, ¿qué similitud hay? ¿Cierto? ¿Cuál es el dominio y recorrido de ambas funciones? ¿Ya? Recuerden que el dominio son los valores que puede tomar X y el recorrido son los valores que puede tomar Y. Este es X, este Y. Este es X, este Y. ¿Ya? Quiero que ustedes no analicen. Con la información que ustedes tienen, pueden analizarlo de buena manera. Ya, miren. Como yo les decía, ¿cierto? Que la función
Es la inversa de la función logarítmica y esa es la relación que existe entre ambas funciones, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar, en este caso, la inversa de esta función. ¿Cómo encontramos la inversa? Perdón. ¿Cómo nosotros encontramos la inversa de, en este caso, el f de x es igual a 3 elevado a x? Hay que seguir unos pasos. El primer paso, se cambia el f de x por un y. ¿Ya? Ese es el primer paso. El segundo paso, ¿cierto? Es lo mismo en todo caso, escribir f de x o y, son similitudes. ¿No? En octavo básico queda claro ese concepto. El segundo paso es, miren, aquí como es una ecuación, ¿cierto? Y mi función es despejar x, yo quiero dejar la x solita, ¿cierto? Lo que voy a hacer es multiplicar en ambos lados. ¿Por qué cosa? Voy a colocar un logaritmo y me voy a fijar en la base de la potencia. Si la base es 3, yo voy a multiplicar por un logaritmo en base 3, en ambos lados. ¿Ya? Lo voy a multiplicar. Es decir, que el logaritmo en base 3 va a aparecer ahora en ambos lados de la igualdad, manteniendo la expresión original, el y y el 3 elevado a x. ¿Ya? Ya, esto si quieren lo pueden reordenar de esta forma para que quede de más fácil lectura y no se confundan tanto, me quedo muy junto ahí. Pero lo que voy a escribir va a ser lo mismo, ¿cierto? Está el y y está el 3 elevado a x. ¿Qué dije acá? Que lo voy a multiplicar por un logaritmo en base 3. Ojo, si este número fuera, no sé, un 7, yo multiplico por un logaritmo en base 7. Si este fuera un 8, yo multiplico por un logaritmo en base 8. ¿Ya? ¿Me sigue la lógica? Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar ahora propiedad del logaritmo. Dijimos que si nosotros tenemos un exponente, ¿cierto? El logaritmo, como este es el caso, ¿qué vamos a hacer con ese exponente? Lo vamos a pasar adelante del logaritmo con una multiplicación. ¿Ya? Recuerden que estamos dejando solita la x, la estamos despejando. ¿Ya? Esto me quedaría así. Logaritmo, en esta parte, ¿cierto? En base 3 de y va a ser igual a x multiplicado en logaritmo en base 3 de 3. ¿Ya? El logaritmo, ¿cierto? El logaritmo, ¿cierto? Si nosotros tenemos igual base, igual argumento, el resultado es 1. Por lo tanto, esto me quedaría escrito así. Logaritmo en base 3 de y es igual a x multiplicado por 1. Y todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Para ordenarlo quedaría así. Logaritmo en base 3 de y es igual a x. ¿Ya? El otro paso que vamos a utilizar ahora, una vez que ya despejamos x, ¿cierto? La dejamos solita, es cambiar el concepto. ¿De qué? Cambiar todo lo que tiene x lo cambio por un y y todo lo que tiene y lo cambio por un x. ¿Me explico? A esto me quedaría en logaritmo en base 3. Dijimos todo lo que tiene y lo cambio por un x y todo lo que tiene x lo cambio por un y. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Aquí ya tenemos un logaritmo y acá teníamos una función exponencial. ¿Ya? Entonces, el último paso es cambiar el y, cambiarlo por un f de x, pero a la menos uno. ¿Por qué menos uno? Porque indica que es la función inversa. No es que la vamos a elevar a menos uno. De nuevo, les recomiendo ver la clase de segundo medio. Entonces me quedaría, ¿cierto? Que la función inversa de qué? De f de x elevado a 3 es logaritmo en base 3 de x. Ya. Yo les decía que
la función exponencial es la inversa de la función logarítmica y viceversa. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Por lo tanto, ahora vamos a partir con el otro ejemplo. ¿Cuál es el otro ejemplo? Pasar la función logarítmica a función exponencial. Y son los mismos pasos, solamente que se va a trabajar ahora con propiedades de logaritmo y potencia. Se lo voy a hacer acá. Primer paso, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar la función. F de x es igual a logaritmo en base 2 de x. El primer paso es el mismo, ¿cierto? El primer paso aquí fue cambiar el f de x por un y. Acá es el mismo, cambiar el f de x por un y. Ya, es el argumento, el x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar propiedad del logaritmo, ¿cierto? ¿Cuál era la propiedad del logaritmo? ¿Cierto? Si yo tenía, por ejemplo, un logaritmo en base 2 de 8, eso es igual a 3. ¿Cierto? ¿Cómo pasaba yo ese número a potencia? La base del logaritmo va a ser la base de la potencia, el resultado del logaritmo va a ser mi exponente y el argumento va a ser el resultado de la potencia, ¿cierto? Así nosotros pasábamos de logaritmo a potencia. Aquí va a ser lo mismo. Miren, voy a cambiar el color. La base del logaritmo va a ser la base de la potencia, el resultado del logaritmo va a ser mi exponente y el argumento va a ser el resultado de la potencia. Ya. Aplico solamente propiedad de logaritmo para expresarlo en potencia. De nuevo, les recomiendo ver la clase de segundo medio. Una vez que despejamos x y lo dejamos solitas, hay que hacer el cambio. Todo lo que tiene y lo cambio por x y todo lo que tiene x lo cambio por y. Esto me quedaría así, ¿cierto? Todo lo que tiene y lo cambio por x y todo lo que tiene x lo cambio por y. Me quedaría entonces 2 elevado a x, eso es igual a y. ¿Y esto cómo lo ordenamos? ¿Cierto? Dijimos que el y es lo mismo que decir f de x, le colocamos un menos 1 para indicar que es la inversa, y me va a quedar que es 2 elevado a x. Y con eso yo paso lo que es de función logaritmo, ¿cierto? Lo paso a función exponencial. ¿Ya? Hicimos dos ejemplos. Acá les dejé para que ustedes practicaran cómo pasar de la función exponencial a la función logaritmo. Y aquí les dejo un par de ejercicios para pasar de función logaritmo a función exponencial. Espero que se haya entendido la clase de hoy, ¿cierto? Nos estaremos viendo ahora en la unidad de geometría.